Bienvenidos a NS Paranormal. ¿Te atreves a entrar? Esto que te voy a contar me sucedió hace casi un año y trato de no pensar mucho en ello, porque me empiezo a hacer telarañas en la cabeza al tratar de entender por qué nos tuvo que suceder a nosotros. Yo vivo en San Pablo del Monte, allá por el volcán de la Malinche. Ahí conocí a Mayra desde que íbamos a la primaria, pero no fue hasta cuando pasé al segundo año de prepa que me atreví a hablarle. Ella me gustaba mucho, era la más bonita en toda la escuela. Imagínate cuando me enteré que yo también le gustaba. Eso me lo dijo Samuel, mi mejor amigo, quien esa vez me pidió que lo acompañara a darle un recado a Julieta, su hermana. Ella estaba con Mayra. Ahí nos presentaron. Recuerdo que mi amigo me codió para que la invitara a salir. Y fue ahí que nos pusimos de acuerdo para ir por una nieve a los portales. Y a partir de ese día nos hicimos novios. Compartimos algunas materias y en nuestras horas libres nos buscábamos para estar juntos. Y después de clases la iba a acompañar a su casa. Ella vivía en una ranchería muy cerca del pueblo, pero había dos caminos. El largo por la carretera principal y por ahí nos tardábamos una media hora más o menos, y el corto nosotros le pusimos el atajo. Por ahí era cosa de unos 10 o 12 minutos caminando por un sendero muy angosto de gravilla roja y pegado al cerro de San Antonio. A la mitad del recorrido había que atravesar una parte con mucha vegetación. Apenas si se podía pasar y de a uno solo y de ahí era campo abierto. Era nuestro atajo y solo muy pocas personas del pueblo lo conocían. Todo parecía ir muy bien entre nosotros, hasta que un día mi papá me pidió de favor que lo acompañara a dejar una carga muy grande de encino hasta Tamaulipas. Me ausentaría un poco más de una semana. Yo le comenté a Mayra sobre el viaje, pero no pareció agradarle mucho la idea. El día que salimos del pueblo a la entrega, ni siquiera se fue a despedir. Pensé que ella estaba muy enojada. No me tomó las llamadas ni me contestó ninguno de los mensajes que le enviaba a diario. Y para acabarla de amolar, la entrega se retrasó un poco y tuvimos que quedarnos unos días más en Tamaulipas. Regresamos al pueblo después de casi 2 semanas. Al otro día, lo primero que hice al llegar a la escuela fue ir a buscarla, pero no llegó a clases, ni a primera ni a la segunda hora. Eso me extrañó, ya que ella era siempre muy cumplida. Entonces me encontré en los pasillos con Julieta, la hermana de Samuel, y le pregunté por Mayra. Ella me dijo que había estado faltando mucho y que en los últimos días se le veía muy enferma, pero no supo decirme de qué. Ya no entré a mi siguiente clase y me fui a buscar a Mayra a su casa por el atajo. Pero apenas pisé el camino de gravilla, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. A mí se me hizo raro. Era un día muy caluroso y no había viento. Empecé a caminar rápido sobre el sendero y cuando ya estaba por entrar entre la vegetación,
escuché pasos detrás de mí sobre la gavilla. En ese momento sentí que alguien me veía, pero al echar un ojo alrededor no vi a nadie. Me apresuré a cruzar ese tramo y al salir a campo abierto escuché claramente cómo se partían unas ramas detrás de mí, como si alguien las hubiera pisado. Volteé, muy asustado, pero no vi nada. Esto ya me daba muy mala espina, pero lo importante en ese momento era ir a verla y saber qué le estaba pasando. Apenas toqué a su puerta y su mamá apareció. Me abrazó muy fuerte. Le dio mucho gusto verme y sin más me llevó a la recámara de Mayra. Parecía que dormía, pero al escucharme se enderezó sobre la cama. Vi que se le alegró el rostro como a mí. Corrí a abrazarla. Su mamá nos dejó solos, pero apenas cerró la puerta de la habitación, se soltó a llorar desconsolada. No entendía en ese momento por qué, pero dejé que se desahogara. Después de un rato, cuando la sentí más tranquila, yo le pregunté qué es lo que estaba pasando. Fue entonces cuando me miró a los ojos y me dijo con voz temblorosa que se estaba volviendo loca, que desde hace 2 semanas, un día antes de irme con mi papá, empezó a sentir que alguien la seguía por el atajo a su casa, que al principio no le dio mucha importancia, pero que el otro día, cuando venía a despedirme, escuchó pasos detrás de ella sobre la gravilla y que al voltear no vio a nadie, que eso le dio mucho miedo, pero que siguió caminando. Y cuando ya estaba por salir del atajo, empezó a escuchar gruñidos muy fuertes al lado suyo. Eran como de perro, así que trató de caminar lo más rápido que pudo, pero que aquellos bufidos la fueron siguiendo todo ese último tramo, hasta que de plano sintió un aliento nauseabundo sobre su nuca, y como se le erizaba el cabello y la piel de su espalda, fue cuando sintió cómo la jalaron por los tobillos. Me dijo que fue tan rápido que apenas si pudo meter las manos, pero que aún así, aquella cosa la arrastró por varios metros sobre el camino de gravilla hasta el tramo de la vegetación. En ese momento, trató de patear con todas sus fuerzas para poder zafar sus piernas, hasta que sintió cómo la soltaron aquellas garras, y entonces se levantó como pudo y empezó a correr como loca hasta llegar a su casa. Pero, para su mala suerte, no estaban sus papás, y perdió su teléfono en el forcejeo, así que se encerró en su cuarto. Al paso de un rato, ya más tranquila, pensó que tal vez todo lo había imaginado y que por eso no se lo comentó nada a sus papás cuando llegaron, pero que esa misma noche empezó a tener pesadillas con aquella cosa que la persiguió en el atajo. En el sueño, su cuerpo era muy pesado y sus piernas se hundían hasta las rodillas en las gravillas, y que sus propios gritos no los podía escuchar, y al querer zafar sus piernas le caía aquel animal encima, que, enterrándole sus garras en el cuello, y es ahí cuando despertaba llorando, gritando, ya que no podía dormir, porque cada vez que cerraba los ojos volvía a soñar lo mismo una y otra vez. Sus papás la habían llevado a varios médicos del pueblo, pero que ni uno solo les había podido explicar qué le estaba pasando. Ya no pudo seguir contándome nada más y empezó a llorar. La abracé muy fuerte. Le dije que buscaría la forma de ayudarla. Me quedé con ella toda la tarde. Yo la vi un poco más animada.
Ya cuando empezaba a anochecer, se fue quedando dormida entre mis brazos. La recosté suavemente y me quedé otro rato más. Cuando salí de su casa, ya había oscurecido. Estaba lloviendo. Me dirigí al atajo. Pasé por los campos y me metí entre la maleza. Ya llevaba varios metros cuando escuché un resoplido sobre mi cabeza que me sacudió el cabello. Me quedé paralizado y me levanté muy despacio para ver hacia arriba. Entre la vegetación sobresalía la cabeza de aquel animal. Tenía el hocico abierto. Podía verle sus colmillos enormes y sentir su baba escurriendo sobre mi cara. Intenté echarme a correr, pero apenas di unos pasos cuando sentí que me clavaba una de sus garras en mi pierna y me jalaba hacia el camino de gravilla. Yo estaba aterrado, no sabía qué hacer, pero al aventarme sobre el sendero me rasgó la playera y quedó al descubierto una medallita de plata de San Miguel Arcángel que me había regalado mi abuela. Aquella bestia se quedó escondida entre la vegetación y lanzó un fuerte bufido. Yo temblaba del miedo. Me levanté como pude y me eché a correr. Al llegar a casa, le conté a mis papás lo que me había pasado. Al principio, sentí que no me creyeron, pero cuando vieron la herida que tenía en la pierna, me llevaron al doctor. Y después fuimos con mi abuela que vivía del otro lado del pueblo. Cuando le conté lo de Mayra y lo que me había pasado hace unas horas, me dijo que aquel animal era un nahual. Mis papás se pusieron muy serios. Sin pensarlo más, nos fuimos a la casa de Mayra. Mis papás trataron de explicarle a su mamá toda esta situación para que le permitiera a mi abuela hacer una curación por Mayra, ya que el nahual, al parecer, le estaba haciendo brujería. La mamá de Mayra aceptó. A los pocos días, Mayra se recuperó y regresó a la escuela. Hasta el día de hoy, no hemos vuelto a usar el atajo para llegar a casa. Hace unos meses, terminamos la preparatoria y estamos a la espera de irnos a estudiar juntos a la Universidad de Puebla. Y la verdad, muy pocas veces hablamos de lo que nos pasó en aquellos días y creo que a veces es mejor así. A veces es mejor dar vuelta a la página. Y esta, mis amigos, es una de las tantas historias que han ocurrido aquí en México sobre nahuales. Los invito a suscribirse al canal y a seguirme en todas mis redes sociales y a unirte a nuestro grupo de Facebook, NS Comunidad Paranormal, para que estés atento allí de todas las nuevas actualizaciones y lo más importante, si quieres compartir tu relato en ese grupo, es la manera de hacerlo. Nos vemos en el siguiente video de terror.